Bienvenidos todos ustedes, amigos, hermanos, al tema del día de hoy, formación católica. Estamos ya cerca de la Semana de la Unidad por los Cristianos y es por eso que el día de hoy comparto este tema con las hermandades que hoy me acompañan. Aquí alrededor están todos estos hermanos para que los conozcan. Todos ellos son personas que se han comprometido con la Santísima Virgen de Guadalupe, con la Virgen del Carmen, con el Santísimo Sacramento, a vivir de una manera distinta. Esa es la intención, Hay mucho católico, pero ustedes se han comprometido a vivir de una manera distinta, viviendo los valores del reino, haciendo el rosario, participando de la misa, llevando una vida sacramental, visitando a los enfermos, entre otras cosas, que yo espero que lo estén cumpliendo. ¿Sí lo están cumpliendo o no? Bueno, eso ya queda en conciencia de cada uno. Yo espero que sí. Y con ellos vamos a compartir el tema de hoy. Quiero decirle a todos ustedes, los que están aquí, los que me ven, que a lo mejor esto no lo sabían, pero ojalá lo sepan y se lo vayan grabando. Cada año, la Iglesia Católica dedica una semana para orar por la unidad de los cristianos. Cada año. Del 18 de enero al 25 de enero, la Iglesia reza por la unidad de los cristianos. ¿Ustedes son cristianos, sí o no? Sí. ¿Quiénes más son cristianos? ¿Nomás nosotros? ¿Todos los bautizados? Sí. ¿Pero cómo? ¿Los testigos de Jehová también se bautizan? ¿También son cristianos? ¿Quiénes son los cristianos? Porque la Iglesia reza por la semana, una semana de oración por la unidad de los cristianos. La pregunta es, ¿quiénes son los cristianos? Me dicen, los bautizados. ¿Los testigos de Jehová también se bautizan y son cristianos? ¿Los mormones también se bautizan y son cristianos? Entonces, ¿quiénes son los cristianos? Comenzamos por allí, con una primera pregunta, ¿no? ¿Nosotros los católicos apostólicos romanos somos cristianos? Entonces, cuando una persona te preguntara, ¿qué religión eres tú? ¿Qué responderías? Para ser así como más concreto, como más particular, ¿tú qué le responderías a una persona que te diga, ¿tú qué religión eres? ¿Qué le responderías tú? Católica apostólica. Católica apostólica romana. ¿No más así? ¿Cristiano? ¿Yo soy cristiano, católico, apostólico, romano? Así como que lo más exacto que tú puedas responder. Porque fíjense, a veces muchos nada más dicen soy católico, ¿no? Pero también hay católicos polacos. Por ejemplo, el padre ese famoso Adam Kotas, ¿sí lo conocen? Muy chistosito, güerito ahí el padrecito. Él se dice ser católico, pero ¿qué tipo de católico, no? Él es católico polaco, no es católico romano. Entonces, como para poder responder de una manera más concreta, yo creo que si te preguntaran a ti, ¿qué religión eres? Tú podrías responder, yo soy cristiano, católico, apostólico, romano. Como que estás concretando ahí. Cristiano, ¿por qué lo dices? Porque eres de Cristo, ¿sí o no? Católico, porque la iglesia es universal. Apostólico, porque es fundada sobre los apóstoles. Romano, porque creemos en la autoridad del sumo pontífice, el Papa. Los demás no. Por ejemplo, este famoso padre Adam Kotas, él no está en comunión con el Papa. De hecho, nosotros cada vez que celebramos la misa, si te has dado cuenta, decimos, ¿no? Y acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra. Siempre decimos, y con el Papa Francisco, y con nuestro obispo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Siempre decimos eso en todas las misas, ¿no? Bueno, entonces, estábamos ante una pregunta que tenemos que responder. ¿Quiénes son los cristianos? Porque del 18 al 25 de enero,
la iglesia va a rezar, y ustedes también, y no se les olviden, el rosario del día 18 de enero, del 19 de enero, del 20 de enero, 21, 22, 23, 24, hasta el 25 de enero, tu rosario que tú hagas en tu casa o en tu iglesia, lo vas a ofrecer por la semana de oración por la unidad de los cristianos. Apúntale ahí. El rosario del 18 al 25 de enero es ofrecido, ¿por qué? Por la unidad de los cristianos. ¿No se te olvida? Espero. Del 18 al 25, tu rosario, tu misa, tu obra de caridad, todo lo que tú hagas es ofrecida por la semana de oración por la unidad de los cristianos. Espero no se te olvide. Ahora vamos a responder, ¿y quiénes son los cristianos? De entrada, un cristiano es todo aquel que sigue a Cristo, ¿no? Pues de ahí viene la palabra cristiano, a todo aquel que sigue a Cristo. ¿Nosotros seguimos a Cristo? ¿Sí o no? Bueno, ¿qué dijo Cristo? Vamos a leer un texto para poder entender por qué oramos una semana por la unidad de los cristianos. Y voy a leer el Evangelio de San Juan en el capítulo 17, versículo del 20 al 26. Repito, San Juan, capítulo 17, versículo del 20 al 26. Si tienen su Biblia, léanla, y si no, escúchenme. En aquel tiempo, Jesús levantó los ojos al cielo y dijo: Padre, no solo te pido por mis discípulos, sino también por los que van a creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti, somos uno, a fin que sean uno en nosotros y el mundo crea que tú me has enviado. Yo les he dado la gloria que tú me diste, para que sean uno como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que su unidad sea perfecta, y así el mundo conozca que tú me has enviado y que los amas como me amas a mí. Padre, quiero que donde yo esté, estén también conmigo los que me has dado, para que contemplen mi gloria, la que me diste porque me has amado desde antes de la creación del mundo. Hasta ahí, palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. ¿Qué quiere Cristo? Del Evangelio que acabo de escuchar, ¿qué quiere Jesús? ¿Qué quiere? ¿Qué dice el Evangelio? Padre, ¿qué dice? Jesús levantó los ojos al cielo y dijo: Padre, no solo te pido por mis discípulos, sino también te pido por todos los que van a creer en mí. Eso dijo Jesús, ¿sí o no? Padre, te pido por todos los que van a creer en mí. ¿Para qué? ¿Para qué? Dice, a fin de que así, Padre, como tú y yo somos uno, todos los que me conozcan también sean uno. Entonces, ¿qué quiere Jesús? Que todos seamos uno. Eso es decir, Jesús quiere la unidad, ¿sí o no? ¿De quiénes? De todos los que creemos ¿en quién? En Cristo Jesús. ¿Estamos de acuerdo? Eso quiere Jesús. Jesús quiere la unidad de todos los que creemos en Él. La pregunta es, ¿quiénes son los que creemos en Él? ¿Quiénes son los cristianos? ¿Quiénes son? Todos los que creemos en Jesús. Y ahí les va un poquito de los que somos cristianos. A lo mejor van a escuchar, a lo mejor van a entender, a lo mejor no. A lo mejor nunca los habían escuchado, a lo mejor sí. ¿Quiénes son cristianos? Los anglicanos, los metodistas, los ortodoxos, los rusos, los griegos, los calvinistas, los luteranos,
los adventistas, los metodistas, los episcopalianos, las iglesias ortodoxas, algunas protestantes y evangélicas. ¿Y por qué digo algunas? Porque no todas las protestantes pueden llamarse cristianos. Por ejemplo, los testigos de Jehová. ¿Ustedes conocen a los testigos de Jehová? ¿Alguien alguna vez ha visto cómo bautizan los testigos de Jehová? ¿Nunca? ¿Ni por curiosidad? ¿Nunca han ido a ver cómo bautizan ellos? Bueno, ellos se van a un río, un lago, donde haya mucha agua, y se meten ahí con su pastor. Pero interesante, porque ellos dicen así: yo te bautizo en el nombre de Jesucristo, y le rocían agua, ¿no? ¿Cómo que yo te bautizo en el nombre de Jesucristo? Ellos dicen así el bautizo: yo te bautizo en el nombre de Jesucristo. Y aunque alguno dijera por ahí, pero están diciendo de Jesucristo, y si hablan de Jesucristo entonces son cristianos, pareciera que sí, pero la verdad es que no. ¿Por qué razón? Porque Jesús, cuando dijo vayan y bauticen, ¿cómo dijo? Los envió a bautizar. ¿Cómo? En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, si los testigos de Jehová no bautizan en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, su bautizo de ellos no es de Cristo, no es válido. Aunque digan, yo te bautizo en el nombre de Jesucristo, ellos toman eso porque ciertamente en el libro de los Hechos de los Apóstoles, cuando los apóstoles bautizaban, dice el libro de los Hechos, los apóstoles bautizaban en el nombre de Jesucristo, pero Jesús dijo, vayan y prediquen y bauticen en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y eso no quiere decir que los apóstoles no lo hayan hecho así, sino que la Sagrada Escritura dice que cuando los apóstoles bautizaban en el nombre de Jesucristo, está diciendo que bautizaban con el poder de Jesucristo. Entonces, ahí va un primer punto. ¿Quiénes son los cristianos? Todos los que tenemos el bautismo en la forma trinitaria. ¿Sí? ¿Va quedando claro? ¿Quiénes son los cristianos? Todos los que tenemos el bautismo en la forma trinitaria. ¿Cuál es la forma trinitaria? Yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Quien no reciba el bautismo en la forma trinitaria no es cristiano. ¿Sí? Entonces te pregunto, ¿tú tienes el bautismo en la forma trinitaria, sí o no? Sí. Entonces eres cristiano. Desde ahí vamos bien, ¿no? Ahora la pregunta es, ¿por qué entonces los cristianos nos hemos separado? ¿Por qué existen estos que les digo, ortodoxos, rusos, griegos, iglesias ortodoxas, y son cristianos? ¿Por qué nos hemos separado? ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que pasó? Diferencias doctrinales, diferencias, algunas diferencias históricas, y nos separamos. Por ejemplo, ustedes saben de que allá en Inglaterra hay una iglesia católica, tienen sacerdotes, casan, bautizan, pero esa iglesia no está en comunión con el Papa, es decir, ellos no aceptan al Papa. Pues, ¿qué pasó? ¿Por qué no aceptan al Papa? Bueno, por una situación nada más de que había un príncipe de Inglaterra que se quería casar otra vez, pero ya estaba casado. Entonces le pidió al Papa la autoridad para volverse a casar. El Papa se la negó, dijo, no te puedes volver a casar porque ya eres casado.
Pues entonces ese príncipe o ese gobernante o ese rey se enojó y dijo, muy bien, ¿no me dejas volverme a casar? Entonces en mi país la Iglesia Católica con autoridad del Papa ya no entra. Yo voy a fundar mi propia iglesia. Y así fue. Se fundó una iglesia en un país, Inglaterra, ya no bajo la autoridad del Papa, pero ellos casan y ellos bautizan. Y les acabo de decir entonces, si ellos bautizan en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, entonces son considerados cristianos. Lo hacen. ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces en esta semana? Orar para que todos aquellos que se han separado por alguna cuestión doctrinal o por algún momento en la historia que se han separado de la autoridad del Papa, nos unamos. Porque Cristo quiere que todos seamos uno. Todos los que somos cristianos. Entonces la pregunta es, ¿cómo saber quiénes son los cristianos? ¿Quiénes son los cristianos? ¿Quiénes? ¿Bautizados en qué forma? En la fórmula trinitaria. ¿De acuerdo? Todos somos cristianos. Todos los que tengan el bautismo en la forma trinitaria. ¿Por qué nos hemos separado? Por alguna cuestión doctrinal o alguna cuestión histórica. La iglesia entonces cada año, 2020, 22, 24 y va a seguir 26, del 18 al 25 de enero, oramos para que Dios quiera que todos los que somos cristianos lleguemos a la unidad. Los que creemos en Cristo, porque a veces la iglesia, a veces la gente dice cosas incorrectas, ¿no? Por ejemplo, dice, la religión de los testigos de Jehová, eso no es religión. La religión de los mormones, eso no es religión. La religión de la luz del mundo, esa no es religión. Esas son sectas. ¿Cuál es una religión? Una religión es bajo una doctrina, con un libro sagrado, con una deidad y oficialmente reconocida. Ahí les va ahora. ¿Cuáles son las religiones más reconocidas del mundo? ¿Cuáles son? Para que ustedes ya no cometan el error de decir la religión de los testigos de Jehová. No es religión. Ahí les va. Las religiones reconocidas oficialmente y que tienen más adeptos es, en primer lugar, el cristianismo. Los cristianos son los que más estamos en el mundo, con un 31% del mundo. Del mundo, estoy hablando del mundo. La mayoría somos cristianos. Luego viene otra, el Islam, con el 24%. El Islam es religión. Luego viene otra, el hinduismo, con el 15%. ¿Alguien de ustedes ha escuchado hablar de la religión del hinduismo? Seguro están diciendo, no sé de qué me está hablando, padre. El hinduismo es una religión, esa sí es religión. Otra, el budismo. ¿Alguien conoce a los budistas? ¿Nadie? Es el 6.9% del mundo es budista, casi el 7% del mundo es budista. Otra, el judaísmo. Eso sí, ¿no? Los judíos, ¿no? Que son como nuestros primos hermanos de los cristianos, más o menos, ¿no? El judaísmo también es religión, aunque es mínima parte, es el 0.2% del mundo, pero es religión. Entonces, las religiones reconocidas del mundo son cristianos, el cristianismo, el judaísmo, el islamismo, el hinduismo y el budismo. Esas son las 5 religiones del mundo. ¿En cuál estás tú? El cristianismo, ¿estamos de acuerdo? El cristianismo es una religión y la más grande del mundo, con el 31% de la población mundial. Entonces vean, pues entonces la iglesia cada año reza
para que todos los que seamos cristianos nos unamos y nos respetemos y lleguemos a un acuerdo, los que somos cristianos, porque hay algunos que se dicen ser cristianos, pero no son cristianos. Por ejemplo, otra vez regreso con los testigos de Jehová. ¿Por qué ellos no son cristianos? Aunque se digan cristianos, pero no lo son, ahí les va. Por una sencilla razón, porque ellos no reconocen la divinidad de Jesucristo. No la reconocen. Y nosotros sí, dice el Evangelio, Padre, que tú y yo somos uno. Nosotros creemos en ¿cuántos dioses? Un solo Dios, ¿estamos de acuerdo? Nosotros, en 3 personas distintas, pero un solo Dios. Ellos no reconocen la divinidad de Jesús. Dicen, no, Jesús no es Dios, o lo ven como un Dios más chiquito. No, ojalá lo vieran como un Dios más chiquito, pero no lo reconocen ni como Dios. Entonces no entran dentro de los cristianos. Bueno, es un tema complicado, pero lo que yo quiero llegar es que Dios quiera que ustedes, los que son de las hermandades de aquí de nuestros pueblos, y la gente también del 18 al 25 de enero, oremos para que todos los que seamos cristianos en algún momento lleguemos a la unidad, que es lo que Dios quiere. Y cada año la iglesia, y vean qué bonito, el Papa, durante esos días, el Papa tiene una reunión con los diferentes líderes cristianos, los patriarcas ortodoxos, ¿sí? Se reúnen con el Papa y oran. La mayoría acepta, o casi todos, la oración del Padre Nuestro. Y qué bonito, ¿no? Que está presente el Papa, está presente en patriarcas ortodoxos, patriarcas griegos, ¿no? Metodistas, y se ponen a orar un momento, juntos. Juntos están orando el Papa, los patriarcas. ¿Para qué oran? Para que seamos uno. Porque en lugar de criticarnos, tenemos que unirnos. Así es que, pues nada más así muy brevemente, yo les quería explicar esto, que es la semana de oración por la unidad de los cristianos. Ya entendimos quiénes somos los cristianos, por qué nos hemos separado a veces, por qué se han separado, pero dice Jesús en el Evangelio que acabamos de escuchar, Padre, que todos sean uno como tú y yo somos uno. Así es que les encargo en sus oraciones que recen, ¿sí? Es la Iglesia Universal que reza, y todos los que me están viendo también ahí en su casita, rece para que Dios quiera que todos lleguemos a la unidad. Ofrezca un Padre Nuestro, ofrezca un rosario, ofrezca su comunión, ofrezca una visita al Santísimo. Del 18 al 25, semana de oración por la unidad de los cristianos. Que Dios les bendiga. Seguimos con los temas de formación católica. Comparta el tema de una manera fácil, digerible, para entender nuestra fe. Denle like, haga un comentario y lo más importante, suscríbase a nuestro canal de evangelización. Bendiciones.